¿Se puede vivir donde el aire, bueno, casi no se puede ni respirar? Hoy vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de la evolución humana en los picos más altos del mundo. Queremos entender cómo es que millones de personas no solo sobreviven, sino que de verdad prosperan en condiciones que para muchos serían imposibles. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? La que nos va a guiar hoy. Porque de verdad es un misterio fisiológico fascinante. Piénsenlo, en lugares donde la mayoría de la gente apenas podría dar 2 pasos sin quedarse sin aire, hay comunidades enteras que han vivido por miles de años. Así que vamos a sumergirnos de lleno en la ciencia que nos da la respuesta. Ok, para entender cómo se llegó a vivir en las alturas, primero tenemos que viajar, y mucho, en el tiempo. Nuestra historia no arranca en los Andes, no. Empieza miles de años atrás con una de las migraciones más impresionantes de la historia humana. Este primer capítulo trata de eso, de cómo los primeros pobladores llegaron a América. Y lo que es realmente increíble de todo esto es la velocidad. Miren las fechas. En tiempo evolutivo, esto es, un suspiro. Hace 23.000 años, los ancestros cruzaron desde Siberia. Y apenas 10.000 años después, sus descendientes no solo habían llegado a los Andes, sino que ya estaban viviendo a más de 4.000 metros de altura. ¡Una locura! Bueno, ahora demos un salto gigantesco en el tiempo, desde ese pasado remoto hasta hoy, y vamos a poner el foco en Perú, porque es un caso de estudio perfecto. Allí, vivir en las alturas no es algo raro o excepcional, no, es parte del ADN del país. Miren este dato, es brutal. 59%, casi el 60% de las provincias de Perú están a gran altitud. Ojo, no estamos hablando de un par de pueblitos perdidos en una montaña, ¿eh? Estamos hablando de una característica que define a una buena parte del país, tanto geográfica como demográficamente. Y este gráfico lo pone en perspectiva, ¿no? Casi un tercio de toda la población de Perú. Millones y millones de personas viven por encima de los 2.000 metros. Eso nos prepara el terreno para entender que estamos hablando de una adaptación humana a una escala, masiva. Y para que nos hagamos una idea de lo extremo que es esto, la provincia más alta, Cerro de Pasco, está a más de 4.300 metros. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi la mitad de la altura a la que vuela un avión comercial. Es un ambiente con muchísimo menos oxígeno, y aún así, ahí hay ciudades enteras funcionando, prosperando. Muy bien, ya entendimos el escenario. Ahora, vayamos al meollo del asunto, a la ciencia. ¿Qué le pasa exactamente al cuerpo cuando el aire se vuelve así de delgado? Pues ese problema tiene un nombre, y se llama hipoxia. La clave de la hipoxia es muy sencilla en realidad. A mayor altitud, cada vez que respiramos, entra menos oxígeno. Y punto. Esto obliga al cuerpo a trabajar el doble o el triple para conseguir la misma energía, lo que desata un montón de retos para el organismo. Entonces, para entender cómo el cuerpo se las arregla, los científicos se fijan en 4 indicadores clave. Imaginen que es como el tablero de un auto. Miden, ¿qué tan rápido respiramos normalmente? ¿Cómo se acelera esa respiración cuando falta oxígeno? ¿Qué tan llenos de oxígeno van nuestros glóbulos rojos? Y finalmente, ¿cuánta hemoglobina, que son como los camioncitos que transportan el oxígeno, tenemos en la sangre? Las diferencias entre poblaciones en estos 4 puntos, ahí está la historia. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, porque uno pensaría que hay una sola forma de adaptarse, ¿no? Pues no. Resulta que no hay una única solución para el problema de la altitud. Cuando los científicos compararon a la gente de los Andes con los del Tíbet, se encontraron con 2 estrategias evolutivas totalmente distintas. Aquí está la diferencia, clarísima. Por un lado, la estrategia andina es, tener más camiones repartidores en la sangre, o sea, más hemoglobina para atrapar todo el oxígeno posible. Por otro lado, la estrategia tibetana es diferente. No tienen más camiones, pero hacen que el tráfico de aire sea mucho más rápido. O sea, respiran más rápido y con más fuerza para compensar. Esta cita de la investigación lo resume perfectamente. La evolución básicamente tomó 2 caminos distintos. Y ojo, no se trata de cuál es mejor. Las 2 funcionan de maravilla. Es un ejemplo increíble de cómo la evolución es súper creativa y puede encontrar varias soluciones para un mismo desafío. Bien, ahora vamos a hacer zoom y a enfocarnos de nuevo en la población andina,
porque las investigaciones más nuevas nos han enseñado que su adaptación es mucho más que solo tener más hemoglobina. Es un sistema de verdad mucho más complejo y elegante. Resulta que es un sistema de 3 partes que trabajan en perfecta sincronía. Primero, pulmones más grandes. Simple, para que entre más aire en cada bocanada. Segundo, algo súper importante, un mayor flujo de sangre en la arteria uterina durante el embarazo. Esto es clave para proteger al bebé, un punto crítico para que la población sobreviva. Y tercero, un corazón que es una máquina de eficiencia, que aprovecha al máximo cada molécula de oxígeno que le llega. O sea que al final, la clave no es tener más oxígeno, sino ser muchísimo más eficiente con el poco oxígeno que hay. La adaptación andina es como un sistema súper optimizado en cada paso, desde que el aire entra a los pulmones hasta que llega al corazón y a los músculos. Se trata de no desperdiciar absolutamente nada. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a la pregunta final. ¿De dónde salió todo esto? ¿Cómo ocurrieron estos cambios? La respuesta, como se podrán imaginar, está en los genes. No es algo que el cuerpo aprende a hacer. Es la evolución pura y dura, grabada en el ADN. Y la evidencia genética es contundente. Los científicos han encontrado el dedo en la llaga, por así decirlo. Identificaron regiones genéticas específicas, sobre todo genes que tienen que ver con los vasos sanguíneos y con cómo el cuerpo usa la energía, que tienen todas las marcas de haber sido seleccionados por la naturaleza hace muy poco. Dicho de otro modo, la evolución misma eligió estos rasgos. Es la prueba definitiva. Y esto nos deja con una última reflexión, ¿no? La historia de los Andes es un testimonio increíble de lo adaptables y resilientes que podemos ser los humanos. Y nos hace preguntarnos, ¿qué otras adaptaciones asombrosas estarán por ahí escondidas en nuestro genoma? ¿Adaptaciones forjadas por la vida en desiertos, en el hielo del Ártico o quién sabe dónde más? La verdad es que la exploración de nuestras propias capacidades apenas está comenzando.